Desde que aprendí a hacer estas riquísimas galletas integrales con semillas, yo ya no compro en los Oxxos, no compro en supermercados, así que anímate a prepararlo. Esta receta la aprendí de una famosa chef aquí donde vivo, mi querida chef Verónica Chagala. Solamente le hice algunas modificaciones con lo que yo tenía en casa que salieron espectaculares, así que te animo a prepararla. Si te gusta, no olvides regalarnos tu manita arriba, así que toma nota y no te lo pierdas hasta el final. Y si tienes dudas, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Comenzamos. Vamos a necesitar medio kilo de harina integral, una taza y un cuarto de hojuelas de avena, un cuarto de taza de linaza, un cuarto de taza de nueces troceadas. Esto fue opcional, pero la verdad es que entre más semillas, un cuarto de taza de coco rallado previamente tostado, le da ese toquecito, un cuarto de taza también de ciruela pasa que tenía ahí en casa y troceé, 2 cucharadas y media de canela en polvo, 2 cucharadas y media de polvo para hornear o royal, una taza o 3/4 de taza de miel de piloncillo, que es simplemente llevar a derretir con un poquitito de agua lo que es el piloncillo, 250 gramos de azúcar mascabado, o si quieres más saludable puedes suplirlo por azúcar, ejemplo monk fruit o alguna otra más saludable. Mantequilla vamos a usar 2 barritas y media, equivalente a 225 gramos. Un chorrito de leche, eso es al gusto. Bueno, si me hace falta algún ingrediente en el transcurso de la preparación, te lo voy a ir comentando, ¿sale? Así que vámonos recio. Lo que primero vamos a hacer es acremar, ya sea a mano como en mi caso o con la ayuda de una batidora. Vamos a mezclar lo que es el azúcar con la mantequilla a modo que se haga una pomadita y que el azúcar se disuelva muy bien. Después es ir agregando todos los demás ingredientes, la harina, el polvo para hornear y todos los demás ingredientes, así como ya los frutos secos que ya tenemos aquí. Si quieres agregarles más semillas, puedes agregarlo sin problema alguno. Aquí te recomiendo que el piloncillo ya derretido lo vayamos agregando poco a poco y vaya checando lo dulce. Agrega poco a poco y si tú sientes que ya está bien como ahí en ese dulce indicado para ti, es el momento que ahí lo dejes. Ahora, ¿cómo vamos a compactar esta mezcla, esta masa que tenemos aquí? Pues le vamos a agregar un chorrito de leche y vamos a ir amasando poco a poco. La verdad es que yo usé muy poquita leche, usé como a lo mucho una media taza de leche aproximadamente. Te recomiendo que vayas agregándola así de chorrito en chorrito hasta que tengas una consistencia así compacta y ya lista para poder formar las bolitas y formar las galletas. Y listísimo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, ahora sí. De preferencia te recomiendo que ya tengas tus charolas listas o tu charola ya previamente engrasada. Puedes ponerle papel estrella, papel encerado o puedes ponerle también manteca y un poquito de aceite en la base de tu molde, de tu charola. El horno ya debe de estar ahí ya calientito, hay que prenderlo en cuanto comiences la preparación para que ya esté a 180 grados, que es la temperatura que necesitamos, que ya esté listo el horno. Muy bien, vamos a empezar a armar. Si quieres pesarlos, puedes pesar las bolitas para que todas te salgan del mismo tamaño. La verdad es que yo no las pesé, yo las hice al tanteo, algunas me salieron más grandes, otras más chiquitas, pero porque pues los hice para consumo aquí de la casa, que créeme que se terminaron pero súper rápidos. La verdad es que pensamos que nos iba a durar una semana para ir merendando poco a poco. No, amigos, se acabó. Fue un éxito total estas galletas, así que espero que también te animes a prepararlas. Vamos a formarlas así como a tortearlas tantito, extenderlas. Si no, lo que puedes hacer es hacer como unas bolitas un poquito más gruesecitas y llevarlos a refrigerar un rato y ya de ahí los llevas directamente a hornear. Aquí extendimos algunas que fueron la mayoría. En la parte de arriba lo que hicimos fue barnizarlas con un poquito de huevo en la parte de arriba que batimos muy bien y ya están. Ahora sí pusimos un poquito de las semillas que nos quedaron o que hay que reservar con anticipación. Si un poquito de los granos que tienes puedes separarlos para este momento, bien puedes. En mi caso solamente le pusimos hojuelas de avena y un poquito también de ajonjolí que teníamos por ahí y fue lo que le estamos poniendo en la parte de arriba.
Y bueno, listísimo. Una vez que ya estén listas, las llevamos a hornear a 180 grados por un tiempo de media hora aproximadamente. Ve checando a los 25 minutos cómo van tus galletas. A la media hora ya tus galletas ya deben de estar más que listas. Máximo 35 minutos. No te recomiendo que los pases de tiempo porque si no te van a quedar unas galletas muy duras, la verdad. Y no unas galletas crujientes y crocantes, que es lo que queremos. A los 35 minutos máximo ya puedes sacar y ya tus galletas todavía van a estar un poquito suaves, pero no te preocupes. No te preocupes que cuando toma aire, es decir, cuando está a temperatura ambiente, las galletas en unos 5 o 10 minutos ya tus galletas ya van a estar así firmes con la consistencia de la galleta tal cual y riquísimas. No te puedo describir el olor de la casa en el momento que estábamos horneando estas deliciosas galletas y al momento de que estuvieron listas, créeme que estaban, bueno, nos dimos un festín. Están deliciosas, deliciosas, deliciosas para preparar. Mira, esas son las que hice un poquito más gruesas. La verdad es que esas se me pasaron un poquito porque yo les puse como 40 minutos y fue un error. Sí están ricas, pero sí no, me quedaron un poquito más duritas porque se pasaron más de tiempo. Así que te recomiendo que tengas mucho cuidado. Obviamente depende también del horno de cada uno porque pues cada horno es diferente. Pero mira, ahí te va una riquísimas, suavecitas. Mira, se cortan así, suavecitas. Están deliciosas, deliciosas, deliciosas. Así que anímate a prepararlos, ya sea para consumir en casa, ya sea para vender. Así que anímate a preparar y riquísimo. ¿Te ha gustado? ¿Tienes alguna duda? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. ¿Tú qué semillas le pondrías a estas deliciosas galletas? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y si quieres alguna receta en particular, también déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y si tiene más manitas arriba, lo vamos a contemplar para futuras grabaciones. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. No olvides seguirnos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Pinterest, en TikTok. Bueno amigos, estamos por todos lados. Así que por acá te dejamos las redes sociales para que nos sigas. En la cajita de información están las ligas que los llevan directito para allá. Y bueno, por mi parte es todo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós, adiós.